A Laura se le cortó la respiración, no sabía qué decir. Dijo lo primero que se le vino a la mente. ¿Cómo te vas? ¿Y los niños? Bueno, los niños, en realidad, ya crecieron, te has olvidado. Ni siquiera tendré que pagar pensión alimenticia. Laura se quedó callada. Dios mío, todavía les parecían pequeños. De alguna manera, no se dio cuenta de que había pasado toda una vida y que había logrado criar a sus hijos. Carlos abrió la puerta de su armario y una maleta de viaje estaba en el suelo. Resulta que ya había empacado sus cosas. Bueno, el resto lo recogeré más tarde, dijo Carlos y se dirigió hacia la puerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Susurró Laura. Ya me has fastidiado. Tú eres la culpable. Conocí a una mujer normal y adecuada. Y la amo de verdad. Nuestros hijos son adultos, ya no hay nada más que me ate a ti. La puerta se cerró. Laura se alejó lentamente hacia la cocina. Se sentó a la mesa y cubrió su rostro con las manos. Estaba conmocionada hasta lo más profundo de su ser. Decir que no esperaba tal resultado es no decir nada. No entendía una cosa, ¿por qué? Solo esa palabra resonaba en su cabeza como un pájaro atrapado en una jaula. ¿Por qué? Ella era una de esas mujeres que, desde la infancia, parecían estar destinadas a la familia. Desde su infancia, eso era lo que ella soñaba, una familia, volver a casa y tener a su marido esperándola. Soñaba con cuidar y ser cuidada. Así es como vivió toda su vida, dedicando cada minuto de su tiempo a su familia. Y ahora recibió un golpe bajo cuando no lo esperaba en absoluto. Las cortinas de la cocina se movían ligeramente, el agua en la tetera se enfriaba. El aroma de las hojas de grosella negra infusionada se extendía por la cocina, y Laura seguía sentada sin moverse, mirando al mismo punto. Los primeros 2 o 3 meses después de que su esposo se fuera, ella casi no recordaba. Él le informó sobre su decisión el primer día de sus vacaciones y pasó casi todo el mes en el apartamento. No tenía necesidad de salir a ningún lado y no lo hizo. A veces, si sentía hambre, bajaba a la tienda más cercana. Pero no preparaba nada de antemano. No planeaba nada, ni siquiera el almuerzo. Si quería comer, empezaba a cocinar, pero, prácticamente, no tenía apetito. A veces, sentía que simplemente vomitaría por el olor de la comida. Pasaba todo el día en la cama. Podía dormir, pero incluso su sueño estaba completamente perturbado. A veces, por la noche, no podía conciliar el sueño durante mucho tiempo. Se levantaba y miraba su reflejo en el espejo en la penumbra. En la oscuridad, era casi inofensivo mirarse a sí misma. La oscuridad ocultaba la huella que los años habían dejado en su rostro. La oscuridad la protegía y se escondía de todos en esa oscuridad. Laura le dijo a sus hijos lo que había sucedido, pero les pidió que no fueran a verla. Ellos la llamaban para asegurarse de que estaba bien. Ella decía: sí, todo está bien. No necesitan venir a verme. Solo quiero estar sola. Y realmente, eso era lo que quería. Nadie sabía el precio que pagaba incluso por esas llamadas telefónicas. Fue creada para la familia, soñaba con ella. No se sabe de dónde, pero esa idea estaba en ella desde su infancia, el sueño de una familia perfecta. La mañana del sábado, una madre sonriente prepara el desayuno, algo caliente, saludable y muy sabroso. El papá viene de un paseo con el niño y le traen flores o algo de la tienda. Todos cuelgan sus cosas en perchas y nada queda en el suelo. Todos se lavan las manos con calma y el papá pregunta: ¿en qué puedo ayudarte?
Y luego todos hablan y ríen mientras comen pastel. Y la madre, con un maquillaje fresco, un delantal limpio y una sonrisa radiante. Ella cuida de todos y todos cuidan de ella. Uno para todos y todos para uno. ¡Qué tonta era! Se había disuelto en la familia, en el cuidado, en el amor, y al disolverse, se había perdido a sí misma. Y los hombres solo aman a las mujeres fuertes, a las débiles las utilizan como alimento. Laura pensaba en cómo todo había resultado extraño en su vida. ¿Dónde se desvió ella? ¿Cuándo, en qué punto de su camino de vida, su amor se convirtió en explotación? Pero no encontraba la respuesta. Eran una familia normal y promedio, ambos trabajaban y ganaban prácticamente lo mismo. Las cuestiones relacionadas con los niños, en su mayoría, las resolvía ella. La carga doméstica, el cuidado de la casa, el trabajo en el jardín, todo esto era responsabilidad suya. Eran muy comunes, tenían todo como los demás. Ella recordó que su esposo le había hecho comentarios en varias ocasiones y ahora entendía que estaba diciendo la verdad. A veces, casualmente, le decía que no le vendría mal adelgazar y verse más moderna. Ella no le prestaba atención a sus palabras. Al fin y al cabo, no es posible que una mujer que ha tenido 2 hijos mantenga su figura de soltera. Bueno, a veces sí, pero no en su mundo. Eso ocurre en el mundo del espectáculo o de las personas ricas, donde la mujer puede dejar a los hijos con una niñera y dedicarse plenamente a sí misma. ¿Y ella cuándo? Sí, no tenía ni la fuerza para cortar una fina col para cocinar. Prefería cocinar pasta. Si su esposo la aliviara, tomara la responsabilidad al menos 2 veces por semana, ella tendría tiempo. Pero su descansa significaba en realidad hazlo más tarde. Él solía decir: sabes, cariño, veo que estás cansada. Siéntate un poco y luego termina todo. Sí, también le decía que podía hacer ejercicio en casa con el niño, haciendo abdominales y levantándolo hacia el techo. El niño se divertiría y ella se beneficiaría. Y de pie junto a la estufa, podía levantarse sobre las puntas de los pies y hacer ejercicio para los músculos de la pantorrilla. Maldita sea, dijo ella una vez. ¿Puedo simplemente estar parada junto a la estufa? Entonces su esposo se ofendió, porque él solo quería lo mejor. Le ofreció una solución real. Sí, y en el fondo de su corazón, ella creía que después de dar a luz y criar a 2 hijos, tenía todo el derecho de no parecer tener 18 años. Después de todo, prácticamente todos sus colegas y amigas se veían más o menos iguales. Bueno, esto es lo que pagué, pensó ella. Ya era noche, no había comido nada todo el día. Curiosamente, en el refrigerador había una pequeña col, cuyas hojas ya estaban marchitas. De repente, Lena se sintió apenada por ella. Recordó cómo convencía a su hija en la infancia. Bueno, come otra cucharadita de col, ella va a llorar. Así es como pasó la vida. Ella tomó una cabeza de col y comenzó a cortarla finamente. Encontró un par de zanahorias en el refrigerador y las cocinó al vapor para la cena. Sí, salió bien. Luego tomó valeriana y se durmió. Y así, de forma inadvertida, todo comenzó con esta cabeza marchita de col. Como no había comido casi nada durante un mes, su cuerpo al principio rechazó la comida y para convencerse a sí misma de comer, comenzó a cocinar cosas interesantes, ensaladas, sopas, se interesó por la cocina india. Las vacaciones terminaron y tuvo que volver al trabajo. No se veía bien y era obvio que tendría que mencionar el divorcio en el trabajo. Por alguna razón, tenía miedo de hacerlo, no quería atención innecesaria sobre ella.
Todavía quería esconderse en algún lugar oscuro para que nadie la tocara. Especialmente, no quería discutirlo. Pero tenía que encontrar una manera de salir de esta situación, de sobrevivir. Sin embargo, todo salió mejor de lo que esperaba. Tal vez alguien habló a sus espaldas, pero ella no lo escuchó ni lo sintió. Ahora, ya no tenía que correr a casa para alimentar a su esposo, los colegas a veces la invitaban a un café después del trabajo. Antes era inútil, siempre se negaba. Pero una vez aceptó. También puedo cenar allí, pensó. Desde entonces, los viernes después del trabajo con los compañeros se convirtieron en su tradición. Y si planeaba salir a un café, tenía que comprarse algo nuevo. Un cambio llevó a otro. Así, paso a paso, ella comenzó a salir de este agujero en el que la habían arrojado. Así, lentamente pero segura, ella se recuperó a sí misma. Y un día, al darse cuenta de que estaba riendo a carcajadas con sus colegas, se dio cuenta de que ese enorme vacío en su alma no se llenó con nada en particular, no. Simplemente se había ido, como una larga enfermedad. Su cuerpo todavía estaba débil, aún no había recuperado su fuerza anterior, pero ya había eliminado el veneno que lo estaba envenenando. La enfermedad había desaparecido, la dependencia había desaparecido. Y de alguna manera, la vida misma llenó el vacío que se había formado de manera inadvertida. Han pasado 2 años. Conocidos comunes, totalmente seguros de que Laura sigue esperando a su exmarido, le proporcionaron información sobre él con cierta periodicidad. Laura sabía que se había casado y que había tenido una hija en ese matrimonio. De alguna manera, se recuperó de ello, no buscó a nadie, simplemente vivió. Y poco a poco se dio cuenta de que los aspectos positivos de su vida actual no eran tan pocos. Una vez regresando del café, seguía sonriendo por algo. Tenía 2 días libres por delante. Se acostumbró a limpiar su apartamento los jueves por la noche y lo llamaba jueves limpio. Ahora no perdía los fines de semana en tareas cotidianas y se sentía muy feliz de volver a su limpio y acogedor hogar. Y ahora no tenía nada que hacer: viernes, café; sábado, piscina; domingo, pilates y yoga. Este horario lo había hecho ella misma y la satisfacía más que suficiente. Mientras tarareaba para sí misma, dejó su bolso en la mesa de noche y de repente vio una huella negra de zapato en la alfombra del vestíbulo. Eso no podía ser, porque ella acababa de limpiar ayer. ¿Quién pudo haberlo heredado? Laura se asustó y se pegó a la pared, luego comenzó a salir del apartamento lentamente. Sí, que todo se vaya al diablo, pensó ella. Salir de aquí lo más rápido posible, llamar a la policía. Solo para tener tiempo. Ya estaba en el vestíbulo cuando escuchó un grito detrás de ella. Laura se precipitó hacia abajo por las escaleras, sabiendo que un ladrón atrapado en flagrancia podía ser muy peligroso. Espera, Laura. ¿A dónde vas? De repente escuchó ella. Y solo entonces Laura reconoció la voz. Respirando con dificultad, se volvió. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella. ¿Sabes cómo asustar? Ya estaba a punto de llamar a la policía. Mira cómo esperas mi regreso, sonrió Carlos. Me tomaste por un ladrón. ¿Qué más debía pensar? No te llevaste mis llaves, pensé que me estabas esperando. ¿Cuándo fue eso? Olvidé que tienes las llaves. Laura se recuperó lentamente del horror que acababa de pasar. Todavía necesitaba tratar sus nervios. ¿Querías algo?, preguntó ella. Hablar. Laura, no eres tonta, tenemos hijos en común. Pronto vendrán los nietos. En resumen,
Nos hemos divertido lo suficiente, ya es suficiente. Laura se quedó paralizada con el abrigo en las manos. ¿De qué estás hablando, en serio? No seas tonta, Laura. Volvamos a vivir juntos. Imagínate la alegría de los niños. ¿Estás loco o qué? Yo apenas he empezado a vivir. ¿Tú qué? ¿Qué significa que apenas has empezado a vivir? ¿Antes de eso no vivías acaso? Laura colgó el abrigo en el armario. Ahora me parece que no he vivido en absoluto. ¿Tienes a alguien? Carlos se orientó rápidamente. Laura sonrió. De verdad, los hombres no tienen exparejas, no dejan a nadie ir. Simplemente amplían su territorio familiar con otra familia y siguen siendo celosos de su ex esposa. Ella negó con la cabeza, quería decir, no y no necesito eso. Pero pensó que no había necesidad de pronunciar palabras innecesarias, cada una de las cuales podría haber sido objeto de críticas. Sí, en general, era hora de terminar esta conversación. Laura abrió la puerta de entrada, dejando en claro que Carlos necesitaba irse. Él dio un paso adelante, pero luego se inclinó sobre ella, afirmando su posición en el marco de la puerta. Ella se retiró. Su sombra, ampliada por la luz de la habitación, parecía amenazante. Comprende, me he dado cuenta de todo. No tenía que cambiar nada. Pero tú también eres culpable. No me retuviste, y deberías haberlo hecho. ¿Quién? ¿Debería haberte retenido? Tú. Me equivoqué, pero ¿dónde estabas tú? ¿Por qué destruiste la familia? Laura sacudió la cabeza, como si estuviera alejando una obsesión. Pero tú mismo decidiste irte. Dijiste que habías encontrado a una mujer normal. Carlos frunció el ceño ante la palabra normal. Sí, todo está claro. Pensaste que tendrías el paraíso en la tierra con tu nueva esposa, ¿no es así? Bueno, es hora de que te vayas. Podrías haberme detenido en ese momento. Debiste haber luchado por mí. Laura lo miró con una larga mirada cansada. Gracias a Dios, ahora entiendo que no le debo nada a nadie. Cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente, tambaleándose, hacia la cocina. La tensión era demasiado grande, casi se cayó de la silla. Una ligera tristeza se agitó en su alma. En algo, tal vez él tenía razón. Más precisamente, tenía razón en una cosa, que sus hijos eran comunes. Los hijos de familias completas, en la mayoría de los casos, son más exitosos. Debido a que se invierten 2 salarios en ellos, no uno. Pero ahora los hijos son exitosos por sí mismos, lo que significa que ella es libre. Con una sonrisa amarga, pensó que hace un año, si lo hubiera conocido, lo habría dejado quedarse. Hace un año lo habría aceptado de vuelta. Pero ella misma, sin darse cuenta, había recorrido un camino demasiado largo desde entonces. Y ahora, incluso si no es la mejor persona, es inútil apelar a su sentido de deber, ella estaba demasiado satisfecha con su vida actual. No se trataba solo de que el volumen de los servicios domésticos se redujera, aunque también sucedió. Se trataba del maravilloso sentimiento de libertad que siente una mujer cuando se da cuenta de que solo es responsable de sí misma. Los hijos crecieron, y aunque su alma siempre estará preocupada por ellos, no requieren participación diaria. Puede prestar atención a sí misma, ocuparse de su salud, descansar, pensar, relajarse en la oscuridad o salir a la luz. No necesitaba a un hombre, su pequeño salario era suficiente para sus necesidades. ¿Cuidar de alguien? Bueno, ella ya cuidaba de todos, excepto de sí misma. Ella entendió perfectamente por qué Carlos estaba en la puerta de su apartamento,
Estaba cansado de la vida con un niño pequeño, cansado de adaptarse a las necesidades de una nueva familia. Se sentía mal, no podía dormir bien, no se sentía cómodo. Aquí no había ninguna realización. Solo había el deseo de recuperar su comodidad habitual. Primero la dejó, pero luego regresó. Y en su opinión, ella debería haber estado tumbada en el mismo lugar, como una muñeca rota desechada. Ella se estremeció, apareció ante sus ojos la imagen de una muñeca rota tirada en el suelo con grandes ojos que no se cerraban. Estaba acostada en un charco, llovía y las gotas caían por sus mejillas de celuloide. Luego la muñeca se levantó y se fue a algún lugar. Laura se estremeció, la imagen era tan clara y aterradora que se sintió mareada. No, gracias. Si te vas, vete. ¿Te vas a ir? Vete. Así fue como ella descubrió quién era realmente su esposo después de toda una vida, vio su verdadera naturaleza y sintió decepción. Parece que ahora no necesita a su segunda esposa ni a este niño. Pero, ¿en qué es culpable él? Pero eso ya no le importaba. Ya basta, no necesita arrastrarse ante nadie más. No necesita controlar su nivel de competitividad femenina. ¿Para qué? Ahora podía simplemente vivir, seguir viviendo.